Ya regresamos, 9:05, es mesa de análisis, mesa de debate, a esta hora de la mañana, ya lo saben, viernes, y me da un gusto compartir los micrófonos con Inés Figueroa. Buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos. También en esta mañana, Felipe Martínez Chávez. Felipe, muy buenos días. Claudia, buenos días a los compañeros. Y por supuesto, Martín Sánchez Treviño. Martín, gracias por acompañarnos como todos los viernes. Estábamos a punto de entrar a la mesa y platicábamos. Bueno, les decía, yo me he dado la tarea de leer algunos columnistas a nivel nacional y de repente, bueno, me llamaba la atención que decía, bueno, las elecciones, en este proceso electoral, las elecciones, la jornada del 1 de julio, las califican como unas elecciones muy competitivas. ¿Así se ven? Sí, y yo creo que en esta elección convergen variados factores que hacen muy particular esta elección. Si recordamos, esta es la primera elección del gobierno estatal, en este caso el gobierno estatal panista, y el hecho de que sea un gobierno panista después de tanto tiempo de gobiernos priistas le da una característica particular. Pero además, esta primera elección de este gobierno podrá reflejar lo que reflejaron las primeras elecciones de los últimos gobernadores. Siempre a los gobernadores contemporáneos en su primera elección, ya como gobernadores, pues les dio el bajón, como que los sentó en la realidad. Y será una característica natural de priistas, panistas o de cualquier político que asume el poder, que de pronto se siente, pues hay quienes dicen que son unos reyesitos, que se sienten unos reyesitos, que se sienten todopoderosos y que traen todo el ímpetu de la elección que los convirtió en el cargo que ostentan, y entonces esta es una primera elección para el gobierno panista como para los anteriores gobiernos priistas. Esta elección, si tienen la capacidad de interpretarla, les va a hacer poner los pies sobre la tierra. Lo más seguro es que en esta elección le vayan a dar un bajón al PAN los electores, ya cuando lo empezaron a ver en el poder, y no es porque sea bueno o malo, simplemente está en un proceso de aprendizaje, puede aprender o no, pero en este momento está en un proceso de aprendizaje en el que aún no desarrolla sus capacidades, y las expectativas que la ciudadanía tenía de ellos pues están pues muy por debajo los resultados de las expectativas que se crearon. Entonces lo más natural es que el PAN sienta un bajón. El otro factor, el del PRI, el PRI, bueno, pues efectivamente viene de una derrota electoral muy fuerte que, bueno, pues por necesidad lo pone en una condición de desventaja, ya no está en el poder, en fin, una serie de factores, y sin embargo mantiene una estructura y mantiene un abanico, una agenda de activos que es importante y que está interesada en volver al poder. Tiene la experiencia y tiene los personajes que eventualmente podrían llevarlo a la competencia, a recuperar ese nivel de competitividad que tenía antes electoralmente. Pero adicionalmente en esta elección converge el fenómeno del Movimiento de Regeneración Nacional, en el que por la sola inercia de la imagen del candidato presidencial, que está muy bien posicionado y que seguramente atemperará ese posicionamiento de aquella elección, pero de todos modos significará una inercia muy significativa. Bueno, pues ahí ya van muchos votos que en automático pueden reflejarse en quienes resulten ser candidatos de este partido, y si entre ellos va algún personaje que tiene un capital propio, pues abonará, y en ese sentido es que para muchos en esta ocasión en Tamaulipas se dibuja una elección muy competida el 1 de julio. A nivel nacional, bueno, ya lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales, ya Calderón ganó muy raspado, hay quien dice que no ganó, que fue un acuerdo, y bueno, y finalmente el PAN perdió la elección presidencial, y no fue mucha la diferencia de votos porcentualmente hablando entre las tres grandes competidores. Aquí estaría debutando la izquierda nunca ha pintado de nada en las elecciones de Tamaulipas, y bueno, estaría debutando como un tercer elemento competitivo en medio de la contienda. Felipe. Sí, claro que va a haber competencia.
Y hay elementos como eso de los tacones altos que van a incidir bastante. Estamos hablando de lo federal. Si tú te referías a lo municipal, Inés, porque el dato que tenemos es que en el 2006 Obrador, que vuelve a participar independientemente del partido, porque es la persona, Obrador se colocó en la segunda fuerza política en Tamaulipas. Y si le hacemos caso a esta cifra, en esta ocasión, pues tiene votos cautivos. Yo creo que va a ser la competencia entre tres. Vamos a hablar de lo federal. También el gobierno, el trabajo que desempeñe el gobierno del estado va a incidir en la votación. Por ejemplo, ahorita tenemos en la elección del 2015 el PRI se llevó todo, se llevó todas las de mayoría. Estamos hablando de la de mayoría. En el 2012 perdieron el PRI, que era poder estatal, perdió 6 diputaciones, nada más le dejaron 2. Ahí yo recuerdo, hizo reflexionar, al menos fue lo que dijeron en un evento en el Poliforum, que iban a trabajar con más energía, que le iban a hacer caso a las demandas populares, en fin. En el 2006 perdieron también 5 diputaciones el PRI, que era poder. En el 2003, Reynosa y Tampico. En el 2000, cuando se dio el efecto Fox, perdieron 3 el PRI, que era poder. En el 2009 marca ahí la famosa frase aquella de 8x8 de Gamundi, el famoso negro Gamundi, que efectivamente ganó el carro completo. Dicen que ya no hay carro completo, pero se repite en el 2015. Aquí lo que vemos son altibajas en el partido. Es impredecible. Si hacemos un análisis desde más atrás, desde el 97, es impredecible, no sabemos cómo va a responder el electorado. Ahora, también está visto que lo federal, en este caso, arrastra a lo local. En el 2000 muy apenas el PRI consiguió las 2 senadurías, las perdió en el 2006 y en el 2012. ¿Qué va a pasar ahora? Hay un nuevo ingrediente, que es López Obrador, sin decir que es Morena. Entonces aquí la competencia va a ser, desde luego, entre 3. ¿Tú no ves ese bajón que dice Inés? Hay altibajos, la vemos. La estadística nos dice que hay altibajos. Ahorita puede haber encuestas que dicen, cada quien hace sus encuestas a su manera y las interpreta, dicen la encuesta es de quien la paga. La real encuesta la vamos a ver ese día y entonces ya tendremos una base ya más técnica, científica, para hacer predicciones de lo que ya tenemos, desde luego. Martín Sánchez. Pues yo lo que veo es que desde el siglo pasado la votación no solamente ha sido para un partido, sino ha habido lo que decían al principio, una competencia. Hay una competencia entre los partidos, pero se debe a los ciudadanos. Es decir, que desde el siglo anterior, desde el último cuarto del siglo anterior, el partido tradicional, que es el PRI, pues se llegó a perder. Incluso se dijo que en el 88 la elección no la ganó Salinas, sino que la había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, el caudillo del siglo anterior. Y en este año lo que estamos viendo nosotros es que en este país no solamente gobierna en los estados el PRI, ya hay otros partidos que están gobernando y que no gobiernan una gubernatura como fue Baja California en aquel entonces, o que después fue por el PRD, en el caso de aquí del centro del país, que es el otro que está aquí al lado de San Luis Potosí, en Guanajuato. No, Guanajuato, que estuvo este amigo que vino aquí a Victoria, hombre, el representante de Morena ahora, Zacatecas. O sea, ya no hay triunfos aislados de otros partidos.
pero más que de otros partidos, yo le doy el mérito a los ciudadanos que son capaces de votar por otras opciones, aun cuando los medios o los demás o las encuestas quieran evidenciar las debilidades de esas posibilidades o de esos candidatos o proyectos o prospectos. Sin embargo, los ciudadanos son los que han marcado el rumbo de esa, vamos a decirle lo que decía Felipe, lo impredecible de esa elección se ha convertido en lo constante de los resultados, porque tú hoy revisamos los estados y tengo entendido que son alrededor de 11, ¿no? Los que gobierna Acción Nacional, 10, 11, 12. Y el PRD todavía conserva uno, que es Morelos, ¿no? Entonces yo en ese orden es donde veo que no solamente hay esa inercia desde el siglo anterior, sino que también hay diversidad. Es decir, si las mujeres tienen una preferencia, pues votan por esa preferencia. Los jóvenes, pues quizá yo creo que a eso se deben que los resultados no están definidos hacia un solo partido o un solo candidato, sino están divididos. Más que equilibrio, son divisiones que hay, porque son las preferencias. Y es lo que yo veo en este proceso que viene, pues más competitividad. Es que no puedes dejar ya de ser competitivo después de que tuviste, fue crítica tu experiencia o tu participación en un proceso electoral como fue el siglo pasado. Yo creo que no podemos ignorar y no podemos dejarle todo a los milenios. O sea, los milenios hacen lo propio, pero el proceso de los ciudadanos mexicanos, de los votantes, es otro factor que no podemos ignorar. Vamos, no podemos decir, vamos a esperar a ver qué dicen los milenios. No, es que ya están decidiendo, ya han decidido. Y en esa decisión es donde vemos nosotros esa actitud impredecible, o ese voto impredecible que tú dices, es que no puedo definir porque estoy esperando que hay un porcentaje que no se decide y que las mismas encuestadoras lo dicen. Entonces tú dices, bueno, es nada más lo que estamos viendo, es el comportamiento de los ciudadanos mexicanos. Quizá en ese proceso de, si quieres llamarle democratización, ciudadanización o participación, pero sí se ve que ese cambio es constante, no se detiene. Bueno, vamos a una pausa para regresar y seguir hablando de este tema. 9:19. Pausa, regresamos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Encontré la paz interior. Encontré el significado de la vida. Encontré hasta 30 meses sin intereses más un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Un gran momento. 20 días Chevrolet. Visita 20díaschevrolet.mx y estrena. Te quedan 12 días. CAT desde 13%. Válido del 1 al 20 de marzo de 2018. Chevrolet Servicios Financieros. Find New Roads. Libramiento Naciones Unidas a un costado de Liverpool. Teléfonos 318-2430 y 318-2439. Horario para ventas todos los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Como podemos apreciar, las proyecciones para este año no son favorables. La brecha salarial entre ellos y nosotras persiste. Nuestros sueldos siguen 15% más bajos frente al de ellos. Solo 7% de nosotras consigue un aumento comparado con un hombre. Hay datos que son más que un obstáculo. En México mereces un camino más fácil. Por eso, con las nuevas reformas, evitaremos la discriminación laboral hacia las mujeres. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. En lo que va de estos últimos 50 años, la publicidad ha tenido grandes cambios en la forma de ofrecerle proyección a tu negocio. Poco a poco adquirimos nuevas técnicas en producción y diversificamos la forma de presentar tus productos a miles de radioescuchas. Anúnciate en radio, el medio más eficiente. Cuida tu marca y, sobre todo, te proyecta hacia tus clientes con más fuerza. Contáctanos para darle ese impulso que a tu negocio le hace falta. ORT Ventas, 318-2424.
con 20 minutos, decíamos unas elecciones, al menos en este momento, impredecible. ¿Cómo lo vemos en Tamaulipas? Aterrizándolo al Estado, ¿impredecibles? Yo creo que más que impredecibles va a ser repartido, va a ser fraccionado, que no va a haber un dominio de un partido. No hay carro en completo específico, para nadie. no hay carro Al menos completo lo que se ve. y eventualmente va a ser muy repartido, casi en partes equitativas, sino si nos vamos plaza por plaza o elección por elección, podríamos ir diciendo, pues no sé, por ejemplo, en Victoria el alcalde está muy bien posicionado, ha trabajado mucho. Yo creo que no va a tener problemas el PRI para ganar Victoria, por ejemplo. Nos vamos a Madero, por ejemplo, que es gobierno el PAN. Yo creo que el PAN muy difícilmente va a refrendarse en Madero, donde el alcalde ha llevado una gestión en medio del escándalo, de las irregularidades, de los señalamientos, del fraccionamiento incluso interno de los personajes del panismo. Y entonces, por ejemplo, ahí no va a ganar el PAN. Altamira yo creo que tampoco ha sido la gran gestión de la alcaldesa Alma Laura Amparán, y bueno, pues ahí eventualmente va a ser una elección muy fraccionada con el candidato del PRI, con el candidato de Morena. Tampico, por ejemplo, se me hace que va a ser una elección muy competida, que el que gane va a ser por poca diferencia entre los principales contendientes, porque por ejemplo en Tampico es una sociedad muy politizada, es la más politizada del estado, si queremos decirlo así. Es gente, y a pesar de que hay una zona conurbada, ahí hay 3 municipios que los divide una calle. Tampico, la sociedad tan pequeña, se ha caracterizado por eso, por ser una sociedad muy, muy abierta, muy crítica, muy analítica a la hora de emitir su voto, y ha hecho ganar al PAN y al PRI históricamente, y hoy ese perfil se me antoja para que consideren mucho al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y entonces vamos a tener ahí un interés particular del partido gobernante en el estado, del PAN, tiene interés particular en Tampico. Además está la alcaldesa, que es una alcaldesa populista, si queremos llamarla así, que se mueve en el barrio, ¿sí?, y parte el pastel y se pone a bailar, lo que sea. Y entonces ahí ya tenemos 3 factores muy fuertes. Tampico va a ser, yo creo, una elección muy competida. Y así podemos ir hablando plaza por plaza, como para decir que nadie tiene la elección ganada y que eventualmente los puestos en pugna en las urnas van a repartirse entre las 3 principales fuerzas, que en este caso son el PRI, el PAN y Morena. ¿Impredecible, Felipe? Sí, desde luego. El pastel se va a repartir entre los 3 principales, y a lo mejor en Díaz Ordaz repite el mismo. El pez. El otro. Bueno, hablando de junto con las alianzas, estamos hablando de las cabezas de esas alianzas. Si la tendencia desde el 2000 es que aquí en Tamaulipas el PAN ha ganado la presidencial y desde el 2006 las senadurías, ahora pudiera haber una reversa, entendiendo que López Obrador pudiera ganar la elección presidencial en Tamaulipas junto con las senadurías. Yo así lo veo, que son las tendencias, y esto va a arrastrar también a algunas de las 9 diputaciones, aquí ahora son 9, y va a arrastrar algunas de las alcaldías. Sobre todo donde todavía no lo ratifican, van a postular candidatos más o menos conocidos, provengan del PAN o provengan del PRI o pero que le saben a la cuestión política. De donde provengan, sí. A mí la impresión que me da es esto: el PAN le van a arrebatar las senadurías, independientemente de a quién haya propuesto Morena. Yo así lo veo. Las alcaldías es un caso muy específico de cada uno. Hay un candidato que asegura que va a ganar con caballo y con zumba. Las tendencias dicen que no, porque pues en Victoria es una ciudad de los votantes muy conservadores, es un pueblo que ha sido burocrático. Hay otro también que anda de cantante allá por la frontera, que él cree que va a ser ratificado por andar de cantante. Entonces son condiciones muy particulares de cada municipio.
así lo veo, esto va a estar repartido, ya no hay carros completos como se dicen en el medio político. Ahora también es la primera elección federal para el gobierno del estado que es del PAN, Egidio Torre Cantú, y más atrás también lo vimos en la primera elección federal, perdieron posiciones, se reorganizaron y ganaron después carro completo, como se demostró en el 2009, que fue el fin del sexenio de Eugenio, y en el 2015 también vemos que el PRI se reforzó. Ahora puede ser lo contrario, viceversa, con el PAN que está en el poder estatal. Martín Sánchez. Es que la capacidad de maniobra de los partidos cada día se va limitando más, tanto por esas reformas que se han realizado a nivel nacional en torno a la cuestión de las elecciones, pero también ha quedado superada la eventualidad que ha habido. O sea, seguimos nosotros viendo que la sociedad, el avance de los votantes, vamos a llamarlo así, de las listas nominales, es irreversible. O sea, ya no puedes tú decir o garantizarle a determinado partido o caer en el dogmatismo de que este partido podría gobernar, podría ganar aquí o podría ganar allá. Creo yo que ese tipo de dogmatismos están superados por la actitud que hemos visto en los electores en procesos anteriores. Lo cierto es que ninguno de los tres partidos que figuran como favoritos o que están ahí en la puja, no creo que alguno de ellos, y tampoco tengo yo los elementos para decirte que determinado candidato o determinado partido pueda ganar. O sea, hoy vuelvo a la misma expresión que decía Felipe. Nada es predecible, nada es predecible. No hay nada escrito. Porque la sociedad cambia conforme esté el clima, cambia si llovió, si no llovió, si es variante. Hay circulante o no hay circulante, si aumentó la gasolina o disminuyó el pan, o el pan, vamos, de canasto, no me refiero a Acción Nacional. Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos cada día y es constante esa actitud de los ciudadanos que votan en ese sentido. Mucho tendrá que ver los factores que se estén dando durante el proceso electoral. Como las botas y minifaldas. Las botas y minifaldas pudieran influir. Sí, además yo creo que cualquier análisis que hagamos nosotros o que haga cualquier otra persona, estaremos hablando sobre escenarios ordinarios, porque si volvemos a ver escenas que se dieron en alguna elección donde fueron otros elementos, hubo la incidencia de los poderes fácticos para orientar el destino de la elección en alguna parte del estado, como ha pasado en algunas otras partes del país y del mundo, pues si se forza el destino de la elección, pues ahí ya cualquier cosa que se diga sale sobrando. Con eso cerramos. Gracias, Inés, por acompañarnos, Claudia, por tu opinión. Gracias también, Felipe Martínez. Gracias, Claudia. Gracias, Martín Sánchez Treviño. Buenos días, Claudia. Son las 9:30. Ya nos vamos. Gracias también a usted por habernos acompañado, habernos sintonizado. Lo esperamos el lunes, ya lo saben, punto de las 6 horas, cortes informativos cada hora a través de las redes sociales. También lo mantenemos informados y, por supuesto, a través del portal de información de ORT Noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídense mucho y que tenga un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.